Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy yo, Historia, y comenzamos. Hola, ¿qué tal, mis repensadores? Bienvenidos a un episodio más de Repensar la Historia. El día de hoy tenemos un episodio bastante especial, peculiar, porque, bueno, pues si han seguido nuestra temática de Historia de México, pues ya, por fin llegamos a la Guerra de Reforma. Este suele ser un tema bastante complicado, a veces incluso se le puede, si es, cuando recuerdas que estás en la escuela, este tema era tanto aburrido, más político. Entonces traté de abarcar ciertos puntos importantes porque aquí es donde vemos el personaje que con esta guerra vamos a estar inaugurando y hablando de este personaje que es Benito Juárez. Pero su mayor relevancia la vamos a pasar en otro episodio porque es un personaje que merece un trato especial por la trascendencia que tuvo durante esta segunda parte del siglo XIX. Pues bien, la Guerra de Reforma se llama así, o también la pueden encontrar con el nombre de Guerra de los 3 años, a este conflicto que hubo entre liberales y conservadores, por lo que vimos o lo que has escuchado, por la Constitución de 1857. Esta constitución que venía acompañada de algunas reformas que no le gustaban a los miembros del clero y del ejército. Entonces, a partir de ahí, pues van a comenzar una serie de enconos, una serie de enfrentamientos, primero políticos y finalmente militares, y que esto va a llevar prácticamente a una guerra civil, a una división tremenda en México, y que bueno, pues va a tocar varios estados de la República, y que también, pues vamos a ver ahí unas sutilezas de la guerra de reforma. No me quiero adelantar porque vamos a ir estando manejando. Pero bueno, eh, respecto a esto, bueno, hay que recordar un poquito en qué nos habíamos quedado, si nos has seguido en los episodios anteriores, si no, hoy te recomiendo que vayas a el episodio de la Revolución de Yutla y la Constitución del 57. Pues bien, recordemos que cuando estábamos viendo la Constitución del 57, pues te relaté que hubo un presidente que tenía una mamita, ¿no? Ahí como en anécdota, pero sí tenemos a un presidente algo dudoso, dirían los intelectuales, dubitativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Ignacio Comonfort no sabía cómo a qué periodo habría que irse, es decir, si a un periodo liberal, un periodo conservador, y bueno, pues sobra decir que su administración fue el preludio de un gran drama nacional, como que lo vamos a ver a continuación. Enfrentó diversas rebeliones que vamos a ir observando, porque encabezadas por los miembros del clero y del Partido Conservador que estallaron en Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Jalisco, bajo el pretexto de la supresión de los fueros eclesiásticos y militares, como recordarán, pues decretado por el presidente Álvarez, y que se tomaron más violentas al promulgarse la ley del 25 de junio de 1856 sobre la desamortización de los bienes de manos muertas, que intentaba poner en circulación las propiedades de la iglesia. El presidente sentaba así las bases de la futura separación de la iglesia y del Estado. Evidentemente esto pues no le va a pegar, no le va a caer bien, como platicábamos, tanto a la iglesia como al ejército. La respuesta del gobierno ante los levantamientos se dio en términos militares, pero siempre con benevolencia a los derrotados, una y otra vez. El presidente les otorgó el perdón, la amnistía, la clemencia y, en el peor de los casos, el destierro. Hacia finales de 1856, el país parecía estar en una tensa calma. En un intento supremo de conciliación, condenado al fracaso, Comonfort organizó un gabinete mixto de liberales y conservadores, que se convirtió en una caja de Pandora,
¿Por qué? Bueno, porque esto iba a estallar. Con la promulgación de la nueva Constitución el 5 de febrero de 1857, los ánimos se encendieron nuevamente. La Iglesia amenazó con excomulgar a todos aquellos individuos que juraran la Carta Magna y decenas de funcionarios públicos, incluidos importantes grupos militares, se negaron a jurarla por temor a morir en pecado. ¿Sí? Los miembros de los mexicanos del siglo XIX, muy creyentes. Y bueno, resulta que esto era, pues empezó a propagar. Juárez, compañía, estos liberales, eran prácticamente hijos del diablo, ¿no? Y bueno, pues por ello empezó a generarse en la multitud, en el pueblo, pues estas ideas. Evidentemente, pues recuerden que más del 90% de la población pues, no sabía leer ni escribir aquí en México durante esos años. Entonces era muy común, pues, ¿cómo te informabas? Pues a raíz del chisme, del rumor o en pueblitos con el párroco. Entonces ahí pues se daban las noticias. El 1 de diciembre de 1857, Comonfort dejó de ser presidente sustituto para convertirse en presidente constitucional. Cumplía casi 2 años en el poder y la pugna entre liberales y conservadores, pues parecía llegar al límite. En la prensa, en los cafés, en las conversaciones, se respiraba un ambiente de guerra. En un momento de dudas, incertidumbre y sin principios políticos firmes, el presidente se arrepintió de haber apoyado las medidas liberales implantadas en el último año, que en vez de conciliar habían agravado la situación. Sumido en una profunda confusión, sin claridad en sus pensamientos, al parecer escuchó las palabras de su madre, como habíamos comentado en el episodio anterior, quien le aconsejó de no contravenir con los preceptos de la Iglesia y apoyando a los conservadores. El 17 de diciembre desconoció la Constitución que había jurado meses atrás. Era, sin más, lo que hemos visto en el Estado de México, un autogolpe de Estado. Y bien, pues el carácter dubitativo del presidente apareció nuevamente semanas después, arrepentido, quiso volver sobre sus pasos, pero pues ya se encontraba solo. Evidentemente, pues acá era blanco o negro en esos momentos y pues no podían estarse esperando pues si le aconsejaba a su madre, si quería pensar por sí solo. Y bueno, el Partido Conservador le había dado la espalda y los liberales repudiaban la manera en que había roto el orden constitucional. Sin salida alguna, Comonfort dejó el poder el 21 de enero de 1858 y marchó rumbo al destierro a los Estados Unidos. Su tibieza había significado el inicio formal de la Guerra de Reforma. Y bueno, pues se fue Comonfort y dejó aquí pues la pólvora pura, ya estaba como incendiado todo el país. Bueno, pues para Comonfort, después de que triunfó Juárez y la inminente intervención francesa le otorgaron la posibilidad de redimirse ante pues, los ojos de la patria. En 1861 regresó a México y, perdonado por don Benito, se puso al servicio de la República ocupando el Ministerio de Guerra. Su mejor faceta de Ignacio Comonfort, la del guerrero, volvió a surgir. Con arrojo, intentó inútilmente auxiliar al ejército republicano sitiado en Puebla en mayo de 1863. Parecía buscar la muerte para ganar el perdón de la patria. Morir en combate significaba su vindicación y el momento llegó en una emboscada el 13 de noviembre cuando la filosa lanza de un guerrillero enemigo partió en dos su corazón. Escribe Manuel Rivas Cambas, estaba dotado de gran benevolencia, nunca agotaba por sus desengaños más crueles y en su bello corazón vibraba muy alto la fibra de la humanidad. Siempre estaba dispuesto a la reconciliación y cifraba su mayor ventura en perdonar y dar fraternal abrazo a los que habían sido sus enemigos. Y sin embargo, no había la sensibilidad política para entender que las diferencias entre liberales y conservadores eran irreconciliables. No era cuestión de una buena voluntad, era el enfrentamiento definitivo de dos proyectos de nación que buscaban un lugar en la historia. Años atrás, allá por el año de 1856, Melchor Ocampo había escrito lo que habría de convertirse en una profecía que mencionaba de esta manera: dudo mucho que con apretones de mano, como conforme dijo que había apaciguado México, y cómo se propone seguir gobernando, pueda conseguirlo.
cuando yo creo que los apretones que necesitan son de pescuezo. El tiempo dirá quién se engañaba. Pues como ven, ya estaban las cosas pues al rojo vivo. Ya era cuestión, el momento en decir que ya la polarización, está muy de moda esa palabra, pues para ese momento ya era gravísima, ¿no? Y bueno, ¿qué seguiría después? Pues realmente lo que revisamos es que finalmente, como han visto en la historia de México, pues para comenzar una guerra, un levantamiento, es necesario escribir un plan, ¿no? Como se ha hecho desde el plan de Casamata o el plan de Jalisco, bueno, pues esta no es la excepción. En el plan de Tacubaya, que revisamos la sesión medio muy breve del programa pasado, pues este plan de Tacubaya dice lo siguiente, les voy a rescatar algunas partecitas importantes. En el Palacio Arzobispal de Tacubaya, donde se acostumbraron las reuniones para tratar la vialidad de la Constitución del 57, Félix María Zuluaga redactó el 17 de diciembre de 1857 el Plan de Tacubaya. Ojo, todavía no había renunciado como Confort, pero ya se sabía que en algún momento iba a tronar. Con la presencia de Manuel Siliceo, José María Revilla, Mariano Navarro, José Vaz, Manuel Paino y el presidente Ignacio Comonfort, quien era el más interesado en resolver dicho tema en beneficio del pueblo, pues 21 cañonazos sonaron en la ciudadela a las 5 de la mañana, anunciando el inicio del ya proclamado Plan Tacubaya. Una especie de autogolpe de Estado, como hemos mencionado, por parte del presidente Comonfort. Y pues mencionaba Comonfort lo siguiente: considerando que la mayoría del pueblo no quedó satisfecha con la Constitución, que el país debe regirse por las leyes acordes con sus usos y costumbres, a partir de esta fecha cesa de regir la Constitución. El presidente Comonfort conserva tal carácter, pero con atribuciones omnímodas. A los 3 meses, el propio presidente convocará a un Congreso Constituyente para que elabore un nuevo código, que será sometido a la aprobación de todos los habitantes de la República. Este fue un telégrafo que le mandaron a Manuel Doblado ese 17 de diciembre de 1857. Pocos meses después, el plan se modificó para eliminar a Comonfort del poder y pues se consideraba de no confianza. En cuanto a sus promesas, tuvo que abandonar Ciudad de México, como lo hemos platicado, y el 22 de enero de 1858, el jefe del ejército conservador, Félix María Zuluaga, ocuparía su lugar. Las modificaciones que sufrió el plan de Tacubaya se convirtieron en la antesala de las leyes de reforma comandadas por Benito Juárez. Y bueno, dentro del plan de Tacubaya hay algo interesante que vi, que me gusta, que quiero compartirles, que pues menciona lo siguiente. Dice: considerando que la Fuerza Armada no debe sostener lo que la nación no quiere, y sin ser apoyo y la defensa de la voluntad pública bien expresada, y de todas maneras se declara, y ahí menciona, ¿no? Desde esta fecha se cesará en regir en la República la Constitución del 57. ¿Sí? Entonces, acá, pues, también algo que quisiera comentarles de esto es que dentro de ese plan dice que la República necesita de instituciones análogas a sus usos y costumbres, ¿no? De sus elementos de riqueza y prosperidad. Allá habla de la iglesia y del clero, fuente verdadera de la paz pública y el agradecimiento y respetabilidad de que es tan digna en el interior y en el extranjero. Ahí estrictamente habla de lo militar y de la iglesia. Y bueno, ¿qué más? Pues da los pasos en este plan de Tacubaya sobre cómo se va a gobernar después. Por ejemplo, acatando el voto unánime de los pueblos, expresado en la libre elección, hicieron que el excelentísimo señor presidente don Ignacio Comonfort, para presidente de la República, continuará encargado del mando supremo con facultades omnímodas para pacificar a la nación, promover los adelantos y progresos y arreglar los diversos ramos de la administración pública. Pero bueno, mientras tanto se expedirá a Constitución, el excelentísimo señor presidente procederá a nombrar un consejo compuesto de un propietario y un suplente por cada uno de los estados, que tendrá atribuciones que demarcará una ley especial. Y bueno, este plan de Tacubaya tiene 6 artículos, les invito a que lo
lo consulten si así gustan. Es otra manera de ver la historia y que vean pues cuáles eran las razones o las circunstancias que ellos apelaban. Vean que están apelando a los usos y costumbres. Y bueno, ¿por qué tanto revuelo por esas leyes y por esa constitución? Te lo explico. Resulta ser que a mediados de 1859, en plena guerra de reforma, ya cuando Benito Juárez asume la presidencia y cuando la victoria parecía inclinarse a favor de los conservadores de Veracruz, el presidente Benito Juárez promulgó una serie de leyes que significaron una reforma sin precedentes, la cual estableció de manera definitiva la separación entre el Estado y la Iglesia y la creación de un Estado laico. Dentro de estas primeras leyes de reforma, que se promulgaron el 12 de julio del 59, fue la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos. Si la Iglesia se había negado a cumplir la desamortización, por la cual se ha dicho aún estaba resultado beneficiada, con esta ley lo perdieron todo. Su necedad, su intolerancia, su arrogancia al final sumó cero. ¿A qué vamos con esto? Bueno, en la desamortización era únicamente quitarle las propiedades de la iglesia que no ocupara, que estuvieran abandonadas, que no estaban siendo ni para ganado, ni para sembradíos, es decir, estaban, de ahí viene su nombre, de manos muertas. Pero bueno, no les gustó y pues, como decimos acá, por su arrogancia, pues al final dijo Juárez, pues ¿saben qué? Entonces, si no aceptan esa ley, entonces me llevo todo. Y bueno, pues aquí vamos a ver que no se van a actuar, van a ponerse en función estas leyes de inmediato. Recuerden que van a pasar una serie de guerras, en este caso, en esta guerra, pero pues está esa promesa de poder obtener dinero de las tierras. Y bueno, el gobierno liberal expropió todas las propiedades de la iglesia que pasaron al dominio de la nación, lo ponemos entre comillas, sin que la institución religiosa recibiera nada a cambio. La ley estableció además la perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. México dejó de tener religión oficial. Entonces imagínense, para las abuelitas de aquel momento era no puede ser, ¿en serio se está haciendo Juárez? Y la ley de nacionalización solo fue el comienzo. Pues bien, porque después va a venir la ley de registro civil, allá por julio, y todos los acontecimientos en la vida de los individuos, como nacimiento, adopción, matrimonio, muerte, que antes estaban regulados por la iglesia, que obviamente la iglesia cobraba algo ahí, desde ese momento serían sancionados únicamente por el Estado mexicano. La ley también fue reconocida como la ley de Estado Civil de las personas. Entonces ahí, bueno, ya también le quitan otro ingreso a la iglesia. La ley del matrimonio civil también revolucionó a la sociedad. El gobierno aceptaba que la gente contrajera matrimonio por la iglesia, pero ya no representaba ninguna obligación. En todo caso, era un asunto voluntario y de conciencia. Solo tendrá validez frente al Estado y para efectos jurídicos los enlaces que se realizaran de acuerdo con la nueva ley, la cual estableció que el matrimonio es un contrato civil, no religioso. El gobierno liberal estableció que la Iglesia ya no tendría jurisdicción sobre los cementerios, ni los hospitales, ni instituciones de beneficencia. En 1863, en plena intervención francesa, se decretó la extinción de todas las comunidades religiosas. Entonces, aquí hablando un poquito, trascendiendo en la guerra de reforma, pero como ven, prácticamente pues estaban quitando todo el ingreso a la iglesia. Este decreto fue lanzado por la necesidad que tenía el gobierno de hacerse de recursos para enfrentar posteriormente a los franceses. Los conventos clausurados podrían obtenerse y además establecerse hospitales, alojamientos para familias de los soldados que habían muerto en la defensa de la patria. Y aunque reconocer que la profesión de votos de las religiosas era libre, estaba en contradicción con la ley de libertad de cultos, por la cual las religiosas serían reintegradas a su vida civil y al goce de sus derechos naturales sin más limitaciones que las que prescriban las leyes del país. Y bueno, por último, ¿por qué no acabar con la decena de festividades religiosas que por obligación significaba la constante suspensión de labores? Bueno, pues ahí
Finalmente, por estos beneficios económicos, hay que decirlo, y así se hizo, el gobierno de Juárez prohibió la asistencia de los funcionarios a los actos públicos de culto y estableció el calendario de días no laborables. Y ahí, por ejemplo, los domingos, ahí pues el domingo no se iba a trabajar. El 1 de enero, jueves y viernes de la Semana Santa, el jueves de Corpus, el 16 de septiembre, el 1 y 2 de noviembre y los días 12 y 24 de diciembre. Entonces, así como tal, anti-eclesiásticos, no. Vamos a ponerlo así. No estaban en contra de la religión, sino de la administración económica de la iglesia. ¿Sí? Entonces vamos a quizás ahí a dividir. No tanto con la iglesia creencia, sino con la iglesia administrativa. Por las leyes de reforma quedó establecido que México sería un estado laico, que esto le va a llevar bastante tiempo, en el que no tendría injerencia en ninguna institución religiosa, ni habría religión oficial, ni su gobierno participaría en ningún acto público de culto, ni su política estaría determinada por las creencias religiosas. Habían concluido más de 300 años en que la iglesia y el gobierno fueran casi uno mismo. Y bueno, ¿qué dirían los personajes reformistas, Juárez y compañía, si ahora viéramos que hay partidos con tendencia religiosa? No lo sé. Entonces, quizás ahí es como para repensar esa parte. Pero bueno, estas leyes, como ven, pues obviamente no les cayeron bien a los conservadores. Y bueno, pues esta guerra de reforma, o de los 3 años, como les mencioné hace un momento, pues comenzó con estos acontecimientos de Tacubaya, pero lejos de eso quiero detenerme un poquito como en la guerra. En la Ciudad de México se preparó una sublevación bajo el nombre de Tacubaya y que pues ahí se reunió el primer batallón de ingenieros a las órdenes del coronel Domingo Nava, el batallón ligero activo de México al mando del coronel Marcos Erosaray y 2 baterías de artillería a las órdenes del coronel Seferino Rodríguez, con un aproximado de 1,200 elementos y al frente, obvio, el general Félix María Zurbarán. Y bueno, así el 17 de diciembre de 1857 se difundió en todas las calles de Ciudad de México el plan de Tacubaya y pues de manera tal que Ignacio Comonfort quedaría con las facultades de mando supremo. Mientras Benito Juárez, en funciones de presidente de la Cámara de Diputados, fue llevado a prisión en el mismo palacio para efectuarse el cambio político. Ignacio Comonfort, tras adherirse al plan de Tacubaya, intentó sumar simpatizantes, pero en algunos estados, como el de Veracruz, rápidamente se restituiría el orden constitucional. Paulatinamente lo hizo perder el control. El 11 de enero de 1858 fue nombrado en su lugar Félix Zurbarán. En cuanto fue puesto en libertad, Benito Juárez partió a Guanajuato, donde estableció su gobierno provisional y publicó un manifiesto en el que declaró el restablecimiento del gobierno constitucional de la República, mientras que en la capital, la Junta de Representantes designó como presidente al general Félix Zurbarán, quien tomó posesión del cargo el 23 de enero, iniciándose así con este evento las hostilidades entre el gobierno liberal, que velaba por preservar la constitucionalidad, y otro gobierno de corte conservador, suscitó constantes enfrentamientos. Y cabe mencionar que durante el primer año de guerra entre conservadores y liberales, la balanza se inclinó del lado conservador, evidentemente porque tenían al ejército, ¿no? Pues eso ya da puntos extra, ya que con los experimentados generales conservadores como Miguel Miramón, Bernardo Márquez, consiguieron numerosas victorias sobre las tropas liberales en los estados de San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Jalisco, mientras que las tropas liberales comúnmente tenían líderes improvisados. Se habían conformado por milicias que carecían de adiestramiento y que, pese a sus constantes derrotas, los comandantes profesionales comenzaron a pasar de un bando a otro, ocasionando paulatinamente que las tropas liberales tuvieran una mejor condición en la guerra y con ello el desequilibrio de las fuerzas conservadoras. Además, durante esta guerra, en varias ocasiones, países extranjeros ejercieron influencia política en favor del gobierno liberal y conservador.
En el caso de los Estados Unidos de América, el apoyo fue conforme a las pretensiones de firmar un tratado para asegurar que le fuera concedida la soberanía de Baja California y el tránsito comercial a Tehuantepec. Y eso, bueno, pues ahorita te voy a comentar. Un nuevo ministro, Robert McLean, llegó a Veracruz el 1 de abril de 1859 y para el día 6 de ese mes reconoció a nombre del gobierno estadounidense la legalidad de la administración de Juárez, es decir, que reconoció el gobierno de Benito Juárez la presidencia de Estados Unidos. El 14 de diciembre de 1859 se firmó en el puerto de Veracruz, de México, el Tratado McLean-Ocampo, que formalmente fue conocido como el Tratado de Tránsito y Comercio. ¿Y de qué habla este tratado, Leo? Bueno, pues los firmantes fueron Robert McLean y Melchor Ocampo como ministros de Relaciones Exteriores del gobierno liberal de Benito Juárez. Finalmente, el arreglo fue conveniente a las políticas expansionistas de los Estados Unidos de América, que no tenían bastante con el norte, el antiguo norte de México. Pues al parecer, no. Acuérdense que Estados Unidos también durante esa época estaba tras Panamá, las islas de Hawái, creo que también estaba ya por ese punto. Y bueno, está todavía en ese trance expansionista. Y bueno, pues en realidad eso era para Estados Unidos. Inevitablemente aceptado por la urgencia del dinero para financiar la guerra en contra de los conservadores. Los liberales estaban pues vendiendo todo, ¿no? Baja California, 2 días ferias del Istmo de Tehuantepec, que aquí a mis amigos de Spotify pues está este mapita que les puse allí en YouTube, en donde vemos a la península de Baja California ya otorgada a Estados Unidos a perpetuidad. Y pues obviamente esto iba a ser en 1800, a partir de 1859, con tal de que le dieran armas y dinero al gobierno liberal de Benito Juárez. Se salvó Juárez porque, si se dan cuenta, el tratado pues, no se ratificó. Eso no quita que tuviera la intención de vender el territorio, pero obvio, como fue, spoiler alert, fue el lado que ganó la guerra de reforma, pues evidentemente no vamos a contar eso, ¿verdad? Que estuviste a punto. El tratado no fue ratificado por el Congreso de Estados Unidos, pero la ayuda material recibida por el gobierno de Juárez inclinó la balanza de guerra en favor de los liberales. Sin la ayuda de Estados Unidos, los liberales hubieran sido derrotados. Así, tal cual, ¿no? No fue ratificado por el Congreso. Ahí algunos congresistas de Estados Unidos sí vieron ya el interés muy expansionista y acuérdense, estábamos en la antesala de la guerra civil estadounidense. Entonces también allá había problemas de esa índole que no querían que fueran mayores los estados del sur que los del norte. Y bueno, Baja California estaba a punto de ser de Estados Unidos. Y bueno, del otro lado, pues también el lado conservador, pues había o existía este tipo de tratos. Los tratados Mon-Almonte. Mientras los conservadores establecieron una alianza con España en el tratado firmado el 26 de septiembre de 1859 en París por Juan Nepomuceno Almonte y Alejandro Moy, enviado de la reina Isabel I, para que los conservadores recibieran un préstamo monetario para pues ayudar a sus tropas y a salir victoriosos de la guerra. De manera tal que la guerra continuaba asolando al territorio nacional. A ser difundidas las llamadas leyes de reforma, que fueron basadas en la separación de los bienes de la Iglesia, provocaron que se rompiera la principal fuente de recursos que sostenía la guerra de los conservadores. Híjole, pues yo les menciono aquí en las clases, esta guerra hay que entenderla que es una guerra, se vuelve muy feo, pero es una guerra de pobres. Ningún lado, ni tanto liberales ni conservadores, tenía dinero. México era pobre en ese momento. Entonces,
no ha tenido la suficiente liquidez para autofinanciarse una propia guerra y ningún bando tenía esa facultad. Entonces, cualquier de los dos bandos, pues estaba vendiendo el territorio. Del lado de Mont Monte, bueno, se le iban a prestar dinero y ¿bajo qué términos? Bueno, pues en algún momento se llegó a pensar que enviaran algún representante de España a gobernar México a cambio de ese préstamo. Pero bueno, en realidad tampoco se produjo porque una vez que envían naves españolas del lado conservador ahí a Puerto Veracruz, la Armada norteamericana las acabó ahí en el Golfo de México. ¿No? Fue por eso que también, evidentemente, el dinero, pues en la guerra siempre, siempre, siempre sale avante. Y bueno, ¿cómo acabó esta guerra de reforma, Leo? Pues en realidad, la guerra de reforma acabó el 22 de diciembre de 1860 en las inmediaciones de San Miguel Cabo, y este nombre se me complica, Calpualhuapan. Eh, Se libró la última batalla de la Guerra de Reforma, en la que los liberales resultaron victoriosos y comenzaron con la ocupación de la Ciudad de México. Acuérdense que ocupar siempre la capital te marca casi una victoria. Y casi todas las ocasiones, porque ya después veremos que los conservadores van a volver a tomar la ciudad, pero eso no les consiguió tal cual la victoria. El general Jesús González Ortega, como jefe del ejército constitucionalista, el constitucionalista de 1857, promulgó un decreto el 27 de diciembre para la disolución del ejército permanente. El 8 de enero de 1861, Benito Juárez hizo su entrada a la capital y posteriormente convocó a elecciones, convirtiéndose en presidente constitucional. Sin embargo, los conservadores, inconformes por la derrota, buscaron nuevamente ayuda en el extranjero para continuar con las hostilidades y al año siguiente va a dar inicio la segunda intervención francesa. Pero eso lo vamos a ver mucho tiempo después. Aquí hay que señalar algo. Juárez no va a fusilar a sus enemigos. Los conservadores van a irse al exilio. No sabemos ahí si fue una buena opción. Dejó vivo al enemigo. Pero bueno, ya la historia pues le dio esa respuesta. Finalmente los conservadores no se iban a quedar quietos. Vieron que evidentemente no iban a poder ganar sin dinero y sin apoyo de algunas puestos importantes del gobierno. Pues lo que decidieron fue buscar ahora un país con mucha más liquidez, casi a la par de Estados Unidos, para que pudieran estar casi a la par, o es más, ganar, ¿no? Y bueno, pues así acabó la guerra de reforma, 3 añitos de guerra, de confusión entre las familias, la iglesia pues despedazada, y pues dentro de esta guerra hay también una historia que está este relato de Wikiméxico que escribió Alejandro Rosas con el nombre de Amor en Silencio, Melchor Ocampo. Hay una película sobre Melchor Ocampo. Yo no sé si se las pueda recomendar. Es muy lenta. Si no mal recuerdo, se llama Los Huérfanos. No sé, ahorita no estoy muy seguro si todavía está en Netflix. Habla sobre la vida de Melchor Ocampo y sobre este tipo de amor que te voy a contar a continuación. Entonces, te repito, no sé si te pueda recomendar esta película, pero si eres fan como de las películas históricas, pues avítate esa película y ya déjame en los comentarios qué te pareció. A mí me pareció muy lenta. No sé qué onda con los directores que hacen películas históricas, que lo hacen con mucha solemnidad, muy lentas. No sé si el guión o se atienen mucho a que sea exactamente así o los personajes sean tan cuadrados que no se alcanzan a ver
a los personajes, a las personas, ¿sí? Entonces, vamos, soy un crítico amateur, a lo mejor estoy diciendo puras sandeces, pero mi perspectiva como profesor, como historiador, como amante de la historia, pues a veces las películas nos dejan, o las series nos dejan un poquito con un sabor amargo, sobre todo cuando son producciones mexicanas, lamentablemente. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, pues te voy a relatar este amor en silencio de Melchor Ocampo. Y escribió así Alejandro Rosas. En su famosa epístola, que estaba integrada en el artículo 15 de la Ley del Matrimonio Civil del 23 de junio de 1859, decretada en plena Guerra de Reforma, Melchor Ocampo escribió que el matrimonio era el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Su énfasis en la fundación de la familia era notable. Surgía de lo más profundo de su historia personal. Ocampo fue amado y amó con libertad, pero en las circunstancias muy particulares. Había sido un niño expósito. ¿Qué quiere decir esto? Que se refería pues, a los niños abandonados en las puertas de un convento, una parroquia o una casa. Nunca supo quiénes fueron sus padres. Rehuyó a formar una familia. A lo largo de su vida adulta ocultó su amor y no reconoció a sus hijas sino hasta momentos antes de ser fusilado, allá en 1861. Paradójicamente, el gran impulsor de la ley del matrimonio civil nunca contrajo matrimonio. Melchor encontró el cariño y la comprensión de una verdadera madre en los brazos de Francisca Avera Tapia, heredera de una antigua hacienda colonial que le permitía vivir desahogadamente y hacer caridad. Bajo el mismo techo, doña Francisca albergó a otra niña expósita, Ana María Escobar, a quien el propio Ocampo consideraba su hermana mayor, entre comillas, pero que con el tiempo se permitió verla con otros ojos. Doña Francisca también la quiso como una hija. Veía en ella incontables virtudes, pues era responsable, dedicada, cariñosa, digna de toda su confianza y además avesada en las labores domésticas de la propia hacienda. Doña Francisca falleció en 1831 cuando Melchor tenía 17 años, pero le heredó la hacienda de Pateo, suficiente para sostenerse y hacerse cargo de Ana María Escobar. No tardaron en aflorar los sentimientos que guardaban celosamente Melchor y Ana, y se entregaron a una extraña relación. Melchor la amaba, la apasionaba, la sentía en su refugio, se entregó a ella sin ataduras y ella correspondió de la misma forma. Las pocas líneas poéticas que escribió Campo seguramente fueron inspiradas por su amada Ana. Solo tú infundirme puedes el aliento de la vida, mi alma doquier combatida, y el hallaría sin ti. Solo tu amor consolarme puede contra la impía suerte. Tu disputas a la muerte, la presa que hizo ya en mí. Durante la década de 1830, Melchor tuvo 3 hijas con Ana, Josefa, Petra y Julia. Sin embargo, inexplicablemente, no les reveló la identidad de su madre, y Ana lo consintió. Por la mente de Ocampo nunca pasó sentar cabeza y formar una familia. Condenó a sus hijas a correr su misma suerte, crecer sin padres y sin familia, en un internado. No quisieron mostrar su amor a la luz pública. El pudor, las culpas, el temor a la moral social lo impidieron. Y créanme, no había redes sociales en aquel momento. Incluso para un liberal como Campo, era demasiado anunciar que se había enamorado de su hermana mayor, aunque, evidentemente, pues no eran de la misma sangre y que además ya tenían descendencia. Imagínense el escándalo para aquella época. A partir de la década de 1840, Ocampo se dedicó a viajar, conoció los caminos de Michoacán y su industria, y pulsó el desarrollo de la hacienda de Pateo. Marchó a Europa, observó, reflexionó, volvió al país convencido de los principios liberales y del obstáculo que representaba la Iglesia para el desarrollo del país. A principios de la década de 1850, Ocampo saltó al escenario nacional de manera definitiva y se convirtió en uno de los grandes personajes que rodean a Benito Juárez y que impulsaron la separación entre la Iglesia y el Estado, y en 1859 con las leyes de reforma. A pesar del caos nacional desatado con el ascenso
del liberalismo y de su enfrentamiento con los conservadores, en el cual fue protagonista, Ocampo nunca descuidó a Ana María Escobar, su mujer, mística, bondadosa, abnegada y silenciosa, como la describe el historiador José Valadez. Aceptó la situación, pero no por ello dejó de sufrir. Padeció en silencio el dolor provocado por la separación de sus hijas. Ana falleció en 1860. Un año después, en 1861, Ocampo cayó en manos de los conservadores. Momentos antes de ser fusilado, pensó en sus hijas. En su última voluntad, expresada por escrito, las reconoció e indicó el lugar donde se encontraba el testamento de su amadísima Ana María Escobar. Está en un cuaderno en inglés, entre la mampara de la sala y la ventana de mi recámara. De ese modo, Campo entregó a sus hijas la verdad oculta durante tantos años. Finalmente supieron que Ana María Escobar había sido su madre. Con la conciencia tranquila, el 3 de junio de 1861, Melchor Ocampo se dispuso a ser ejecutado. Muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país cuanto he creído, en consecuencia, que era bueno. Escribió. Su corazón le fue entregado a su hija Josefa y ella lo donó al Colegio de San Nicolás Hidalgo en Morelia, donde hoy se encuentra expuesto y es una de las tantas reliquias que hay en la historia de México. Fraseología, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Arturo Pérez Reverte y él menciona así: los aplaudidores demagogos son aún más peligrosos y despreciables que los fundamentalistas. Al menos, estos tienen fe. Y bueno, como reflexión política un poquito, perdón por la política sacarla en este momento, pero me parece importante que sepamos que la demagogia es asquerosa y es muy, muy asquerosa cuando la encontramos también en la historia. Me da como una tristeza enorme que todavía haya políticos que crean que pueden manejar así la historia, que en realidad la población nunca se va a dar cuenta de qué les están contando, qué chisme o qué sátira están vendiendo. Y pues a manera de reflexión en esta fraseología, pues te invito a que repensemos la historia, que tratemos de defendernos de esos demagogos y que abramos y oigamos con atención, abramos los ojos y pongamos atención a nuestros oídos de todo lo que escuchamos y vemos. ¿Por qué? Bueno, porque estos demagogos tratan siempre de aprovecharse de la fe o de la voluntad o del buen trabajo de los que siempre están dando todo por la nación. Así de simple. Y sea del partido que sea. ¿De acuerdo? Pero bueno, también creo que hay demagogos en la vida personal y también aléjate de ellos. Tal vez déjate de esas amistades que quizás intentan como engañarte o vender ciertas ideas, así que mejor, pues ni siquiera le puedes llamar amistades. Bueno, eso es una reflexión y espero que pueda esta aligerarte la carga que traigas este día. Y bueno, hasta aquí, mis repensadores, el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado cómo te relaté la guerra de Reforma. De verdad, muchas gracias por sus escuchas. Estamos también, recuerden, estamos en Facebook. Estamos sacando material. Vienen algunos episodios especiales por el mes patrio. Ya los estarán viendo a lo largo de las semanas. Y bueno, pues me da mucho gusto ver que los episodios están llegando a más gente. Les reitero, esto es un espacio únicamente para compartir la manera en cómo divulgo yo la historia, qué fuentes se pueden ocupar para su enseñanza, o bien, pues para conocer más sobre este magnífico país. Entonces, te invito a que repensemos juntos la historia. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Suscríbete si te gustó nuestro contenido. Comparte a aquellas personas las láminas que vamos a poner en las redes. O bien, comparte también este audio si a ti te funcionó
amigo, amante de la historia. Entonces, sin más, pues me despido. Muchas gracias por todo su apoyo y recuerden, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Nueva Historia. Nos vemos.